Preparadas para ustedes esta mañana. Esta semana el equipo económico se reunió con la bancada parlamentaria del Frente Amplio para definir las prioridades y comenzar a trabajar en el futuro presupuesto quinquenal. A su vez hubo un debate, o por lo pronto un chisporroteo político entre oficialismo y oposición por la situación económica que heredó el gobierno y las restricciones que plantea. Para profundizar en este y otros asuntos recibimos al subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba. Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bienvenido. Muchas gracias Muy por la buenos días. invitación. Gracias. Un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias por venir. En el acto de asunción, cuando te tocó tomar la palabra, hacías el repaso. Habías estado trabajando en tu etapa anterior, si no me equivoco, fueron cerca de 12 años en el Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto. Este sería el quinto ministro con el que te toca trabajar. Antes lo habías hecho con Astori, Vergara, Lorenzo y García. ¿Cómo encarás esta nueva etapa? Bueno, tengo el privilegio de haber trabajado con todos los ministros de Economía del Frente y bueno, en esta oportunidad con un mayor nivel de responsabilidad, pero trabajando, digamos, primero, en mi caso fue como volver a casa, ¿no? Ya, digamos, los años previos de trabajo en el Ministerio habían sido una experiencia en lo humano, en lo profesional, en lo técnico, en lo político, digamos, muy intensa, muy interesante y muy buena, con lo cual fue una alegría volver y en esta oportunidad trabajando junto con Gabriel, que realmente es un gusto trabajar con él, digamos, un hombre de equipo que escucha y con el cual se trabaja muy bien y bueno, estamos conociéndonos y aprendiendo digamos, a trabajar conjuntamente, pero muy contento. Ya vamos a entrar en algunos aspectos del diagnóstico de la situación que reciben, porque ha sido parte de la discusión política, pero para hacer un resumen mínimo de lo que manejaron justamente en el acto de asunción. Se viene de una década de bajo crecimiento, hubo mejoras en el empleo, pero todavía hay problemas en la retribución y en la calidad de ese empleo. Hay mejoras en los niveles de inflación, aunque eso le ha costado al sector exportador pagar ciertos costos por el tema del atraso cambiario. El déficit fiscal es parecido al del 2019. Allí se señala que bueno, el nivel de endeudamiento en todo caso es mayor y el nivel de gasto es mayor, pero la situación fiscal más o menos es la misma. Un nivel de déficit que vos mismo manejabas como manejable, pero que hay que mejorar porque no es sostenible en el tiempo. Ese conjunto de factores, ¿qué tan distinto es a los desafíos que tenía el Frente Amplio, capaz que no en el primer gobierno, pero sí en el segundo, en el tercer gobierno? Y bueno, del punto de vista de los desafíos que enfrenta el país, la situación uno puede decir que es diferente respecto a lo que sucedió en el segundo y tercer gobierno del Frente, claramente, porque tanto en el segundo como en el tercer gobierno del Frente veníamos de una economía que venía creciendo a tasas elevadas, ¿no? Y con una situación fiscal que era mucho mejor a la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista del nivel de actividad como de la situación fiscal, hoy la situación luce peor de la con la que se asumieron el segundo y tercer gobierno del Frente. Es cierto que, desde el punto de vista de los indicadores sociales, hoy estamos mejor que en aquella época, porque bueno, en aquellos años todavía veníamos remontando lo que fueron los efectos negativos muy marcados de la crisis del 2002, que en términos de pobreza todavía hacía que, en particular en el segundo gobierno del Frente Amplio, siguiéramos con niveles de pobreza muy elevados, que fue de los avances más importantes que se registraron en los dos primeros gobiernos del Frente, ¿no? Con una reducción muy marcada de la pobreza que había tenido ese aumento tan grande con la crisis del 2002. Y bueno, la situación fiscal hoy, el resumen que tú hacías es correcto, es decir, desde el punto de vista digamos, si uno hace en grandes trazos la situación económica, nivel de actividad, empleo, inflación, tipo de cambio fiscal. Las cifras fiscales, cuando uno mira las estadísticas oficiales, hoy tenemos el mismo déficit que en 2019. El 2024 cerró igual que el 2019. El mismo 4,3 contra 4,1, ¿no? 4,3 como 4,3. Los dos cierres de año, 2019-2024, fueron el mismo. Ahora, como tú decías, hoy tenemos un nivel de deuda más alto, un nivel de gasto más alto y por lo tanto la situación luce un poco peor. Pero tenemos un elemento adicional y es que
que es en lo que estamos trabajando en estos primeros días desde que asumimos. Hay un montón de gastos que debieron haberse efectuado en el 2024, que no se hicieron en el 24 y que se pasaron para el 2025. ¿Eso qué es lo que implica? Bueno, que en realidad esa cifra que nosotros estamos viendo hoy, del 4,3% de déficit, en realidad subestima lo que debió haber sido el verdadero déficit. Me surgen varias preguntas en relación a eso. Primero es qué tan distinto es o qué tan inusual es que esto pase en relación a otros cambios de periodo de gobierno. O sea, no ocurre que siempre quedan algunos gastos para ejecutar de un año y se terminan haciendo en el otro. Pero que gastos que quedan pendientes de ejecución es habitual. Pero acá lo que estamos hablando es, por decir algo, pago de proveedores de ACE. Pagos que se deberían haber efectuado en el 2024. O sea, atraso en los pagos. Atraso en los pagos. Eso era habitual en el 2002, 2003, 2004. Cuando asume el primer gobierno del Frente Amplio se encuentra alguna situación de ese tipo. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio esa situación se había regularizado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el comportamiento de pago a los proveedores. No tenemos antecedentes en los últimos años, en los últimos gobiernos del Frente Amplio, de que se hubieran registrado atrasos en el pago de proveedores de la magnitud que en principio estaríamos observando. No tenemos las cifras, entre otras cosas porque las autoridades de ACE todavía no han ingresado, dependen de las veñas parlamentarias y por lo tanto estamos todavía en la etapa de transición, pero bueno, es claro que esa situación existe, lo que falta es... Se han manejado 100 millones de dólares o el entorno de eso, no sé si tienen más elementos a propósito de eso. Nos parece que lo más responsable es no manejar cifras de las cuales no tenemos certeza y esperar a poder, digamos, hacerlas públicas cuando las conozcamos efectivamente. Pero entienden que la magnitud de estos números podrían variar considerablemente ese número del 4,3, más allá que formalmente no, porque ya correspondería a un ejercicio distinto, pero digamos, si uno empieza, y fue la cuenta que generó toda la discusión a propósito de, bueno, el estado de la Ferrari, etcétera, bueno, si hablamos de 100 millones de dólares en ACE, si hablamos de 160 millones de Ferrocarril Central, si empezás a sumar, te termina dando un número que es... que tiene cierta magnitud cuando lo comparás con el producto. Una décima, 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas. Entonces, un poco más. O un poco más. ¿Ustedes piensan que puede llegar a ser un poco más todavía que eso? Vamos a ver. Pero digamos, porque no son solo esas situaciones. Por ejemplo, hay atrasos también en el pago a la CND, vinculado digamos, a aspectos que dependen del Ministerio de Transporte. O sea, todavía estamos en una situación en la cual estamos analizando la situación para tener claro cuál es el punto de partida. Porque sobre ese punto de partida es que uno después define las acciones de política y en particular lo que va a ser la estrategia presupuestal. Entonces todavía estamos en esa etapa en la cual lo que sí es claro que esas situaciones existen y son de una magnitud importante. Todavía no estamos en condiciones de poder determinar con precisión la cifra final que sumarían todos estos elementos que estamos comentando. Martín, describiste recién un escenario económico con un déficit fiscal igual al del año 2019, pero con ciertos elementos que agravarían, volverían más desfavorable el escenario, más gasto, más endeudamiento. ¿Por qué te parece que las calificadoras de riesgo mejoraron la nota del grado inversor de Uruguay y la mantienen si el panorama económico del país es peor que en 2019? Bueno, el panorama económico es peor en el margen. No es que haya habido un deterioro significativo, digamos. Eso es importante también precisarlo. Lo que sucede es que lo que no es de recibo es el relato de que hoy estamos sustancialmente mejor de lo que estamos en el 2019. Eso no es así. Y por otro lado, lo que cambió es el mundo. El mundo hoy es muy distinto del mundo que teníamos en el 2019. Tenemos un mundo que producto de todos los acontecimientos que se fueron dando, desde la pandemia hasta las guerras, hoy tiene, digamos, todos los países niveles de endeudamiento más elevados, déficits fiscales más elevados. Y por lo tanto, el mundo hoy es más tolerante a esas situaciones porque lo que ha habido no es una mejora absoluta de Uruguay, sino una mejora relativa. Hoy estamos... En la medida que los demás se deterioraron más que nosotros estamos en términos comparativos mejor. Y eso es lo que explica
que hoy nos perciban con un nivel de riesgo muy bajo, que efectivamente en términos comparados es así, que también responde a lo que ha sido una política de Estado. Es decir, porque acá, desde la crisis del 2002 en adelante, Uruguay ha venido construyendo sistemáticamente, y en eso hay responsabilidad de los últimos años del gobierno de Jorge Valle, de los 15 años de gobierno del Frente Amplio y de los 5 años de gobierno de la coalición multicolor, en la cual se construyeron fortalezas desde el punto de vista macroeconómico. Y que son fortalezas importantes porque es lo que nos permite, entre otras cosas, hoy hacer frente a estos desafíos que tenemos con un acceso fluido al financiamiento y con un costo reducido del financiamiento. Eso nos permite poder manejar esta situación con tranquilidad, pero teniendo claro que es necesario mejorar. Volviendo a la primera parte de tu respuesta, a ver si estoy entendiendo bien lo que contestaste. Entiendo que el 4.3% de déficit fiscal no pesan igual en 2025 que en 2019. ¿Pesan más en 2019 que en 2025? No es que pesen más, es que a la luz de los resultados de los países en general, no solo en la región, el mundo, en particular el mundo desarrollado, hoy, los inversores, quienes toman decisiones de inversión, de financiamiento de los países, toleran, aceptan niveles de déficit más elevados que los que aceptaban en el 2019. Y por lo tanto, el mismo resultado que tenemos hoy, desde el punto de vista de la percepción de riesgo que eso genera, nos determina la posibilidad de acceder con un menor diferencial de tasa de interés respecto a Estados Unidos, por ejemplo. Porque en el medio lo que pasó es que Estados Unidos hoy tiene niveles de deuda mucho más elevados, déficit mayores, y por lo tanto, en esa comparación, bueno, nosotros estamos un poco mejor. Quería consultarte, justamente, entiendo que todavía los números los están mirando y que todavía es incompleta la información, pero ¿ya han podido hablar de las prioridades que marcó el Frente Amplio en su programa de gobierno y la cantidad de dinero que se va a destinar a distintos aspectos? Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre el tema pobreza infantil y el 1% del PBI como un número que sí o sí debería ser destinado allí, incluso lo hablamos acá con Odone antes de las elecciones. También se habla del 6+1 para educación, que está en el programa del Frente Amplio. ¿Se va a poder cumplir con eso en esta situación? Las prioridades siguen siendo las mismas que definió el presidente Yamandu Orsi durante la campaña, en particular lo que fue el discurso, el planteo que hizo en Colonia, en la cual se identifican como 3 áreas prioritarias en esta próxima administración. Por un lado, la necesidad de aumentar el crecimiento de la economía. Y eso, en realidad, es una condición necesaria para poder avanzar en los otros temas. Entonces, hay una prioridad central que es adoptar un conjunto de medidas y políticas que nos permitan salir de esta situación que tenemos de una economía que en los últimos 10 años ha crecido muy poco, aproximadamente a un ritmo del 1% anual. ¿Esa meta se va a poder cumplir al primer año de gobierno? Bueno, en realidad el crecimiento de las economías tiene fluctuaciones. Entonces, este año sí vamos a crecer más del 1%. Eso, digamos, hay un consenso amplio. Es decir, no hay ningún analista que hoy esté pensando que se vaya a crecer menos del 1%. El tema es cuando uno mira el crecimiento que uno puede obtener al cabo de los 5 años. Entonces, es necesario reforzar, adoptar políticas que nos permitan potenciar ese crecimiento, y ese es un área de prioridad porque es lo que nos permite avanzar en el resto. Un segundo área de prioridades que claramente fueron definidas tienen que ver con la necesidad de fortalecer la matriz de protección social. Y eso tiene que ver con el conjunto de acciones vinculadas a atacar la pobreza, en particular la pobreza infantil, atender. Nosotros tenemos una matriz de protección social que es muy potente, pero que a la cual no acceden todos los uruguayos de la misma manera. En particular tenemos una muy buena matriz de protección social para los trabajadores formales, por ejemplo, pero que en el caso de los trabajadores informales presenta deficiencias. Entonces, allí tenemos un conjunto de desafíos que tienen que ver con atender y mejorar
la manera que protegemos digamos, a los grupos más vulnerables de la sociedad. Y finalmente una tercera área de prioridad definida por el gobierno, por el presidente Yamandu Orsi, tiene que ver con la necesidad de destinar recursos para fortalecer la seguridad, como un área clave para mejorar temas de convivencia y que en definitiva es un reclamo generalizado de toda la sociedad. Esas son las tres grandes prioridades. No quiere decir que otros temas de agenda no se vayan a contemplar. Ahora, pero si uno tiene que hablar de prioridades, porque en definitiva gobernar implica eso, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde están las prioridades? El gobierno ha definido que esas son las tres áreas prioritarias, lo cual no quita que en otras áreas naturalmente se vayan a tener acciones claras. Pero volviendo sobre esos tres puntos y la pregunta que planteaba Ana, vos tenés un objetivo, es aumentar el crecimiento, pero eso es básicamente de mediano y de largo plazo. La mayoría de las variables sobre las que podés incidir requieren tiempo. Pensemos, no sé, en la formación de capital humano, por decir un ejemplo. Después, la protección social requiere dinero ya, la seguridad requiere dinero ya. Y los recursos para eso vos los pensás conseguir a través del crecimiento que requiere tiempo. ¿Qué acciones puede tomar el gobierno en el corto plazo o de manera inmediata para empezar a generar cierto crecimiento que pueda traducirse, por ejemplo, en una ley de presupuesto que la van a tener que estar votando en unos meses? No todo va a pasar por la ley de presupuesto en lo que tiene que ver, por ejemplo, a medidas para potenciar el crecimiento. Si nosotros dijéramos que lo único que podemos hacer para mejorar el crecimiento es con efectos en el mediano plazo, sería una respuesta bastante poco satisfactoria y desmoralizante. Es decir, ¿no podemos hacer nada en el corto plazo? No, sí se pueden hacer. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo? Y bueno, con efectos más o menos inmediatos. Claro, es decir, es cierto que en lo que tiene que ver con el capital humano, que es un factor clave para dinamizar la economía, para mejorar la productividad, los resultados uno lo puede ver en el mediano plazo, por ejemplo, en lo que hace a cómo mejoramos nuestro sistema educativo, pero hay otros elementos que también impactan sobre la capacitación y digamos, las condiciones en las cuales los trabajadores se insertan en el mercado de trabajo y son más productivos, que por ejemplo tiene que ver con políticas de reconversión laboral y todas las actividades que desde el INEFOP uno puede desarrollar. Poder implementar, digamos... Pero eso puede impactar en el crecimiento en el corto plazo. Entiendo la lógica. Si yo reconvierto trabajadores que están perdiendo por un lado y pueden transformarse en otros sectores industriales que sí tengan mejores perspectivas, puede mejorar. Pero ¿se puede hacer de una manera potente como para que eso cambie las perspectivas de crecimiento del país? Bueno, nosotros lo que nos tenemos que acostumbrar es que no tenemos la reforma que nos va a permitir apalancar el crecimiento, sino que es un conjunto de acciones. Ese es un ejemplo de medidas. Otras tenemos, por ejemplo, en lo que hemos dado en llamar, que Yamandu lo ha utilizado el término también, el desempapelamiento, podríamos hablar de desburocratización, que implica que tenemos que revisar un conjunto de regulaciones, de trámites, que a veces están duplicados, que a veces son innecesarios porque fueron pensados para otra época, que se vienen haciendo de hace 50 años y que hoy no tienen sentido, y que lo único que hacen es encarecer y dificultar la inversión, la actividad económica. Entonces, ahí tenemos otra área en la cual, es decir, tenemos una gran reforma, no son un conjunto de pequeñas transformaciones que lo que hacen es mejorar el clima de negocio, facilitar la inversión y de esa manera potenciar el crecimiento. ¿Desindexar los salarios sería una política orientada a potenciar el crecimiento económico del país? Esa es una discusión que ha estado, en mi opinión, mal planteada. Porque en realidad la discusión no es indexar o desindexar. Sería indexar otra variable. No, es que son grados de indexación. La economía uruguaya es indexada y va a seguir siendo. Lo que ha avanzado, y ha avanzado, por ejemplo, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, de manera clara y decidida, es en un proceso de gradual o de reducción de las rigideces que existen en la formación del conjunto de los precios de la economía. No solo los salarios, todos los contratos que existen en la actividad privada. Y eso es posible, entre otras cosas, porque hoy tenemos niveles de inflación sustancialmente más bajos. No podemos pensar con la misma cabeza cuando la inflación es 60% o 120% como era en el año 90, como llegó a ser en el año 90, en el cual necesariamente se requieren para proteger un conjunto de aspectos, no solo los salarios, sino de relaciones económicas,
tener un seguimiento mucho más cercano de lo que pasa con los precios que cuando la inflación es del 5%, 6%. Pero en todo caso, estaba mal planteada la discusión, estaba mal planteada por los propios actores del gobierno, porque las respuestas se han dado a la interna del gobierno. Yo lo que digo es es decir, acá no hay una innovación, es decir, hay un proceso de continuidad. No es que ahora vengamos a hacer algo que no se hizo. Durante los 15 años del Frente Amplio se avanzó en esa dirección, porque entre otras cosas, el objetivo central sigue siendo el mismo. En materia salarial, el objetivo que está definido por el Frente Amplio en su programa de gobierno y que este equipo económico está plenamente comprometido en hacer, es defender el poder de compra del salario. Y eso el Frente tiene la ventaja de que no es que lo diga. Y el equipo económico, que mantiene niveles de continuidad respecto a lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio, no es que nosotros digamos que nuestro compromiso está con defender y mejorar el salario real de la gente. Porque eso es lo que hizo el Frente Amplio en los 15 años de gobierno. Entonces, con ese objetivo, después de lo que se trata es de la discusión instrumental. ¿Cómo nosotros podemos asegurar condiciones para que efectivamente podamos mejorar los salarios reales de todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay? Y en eso, el compromiso con mantener una inflación baja y estable es clave. Porque es la mejor contribución que uno puede hacer para dar un horizonte permanente de mejora del salario real es precisamente que la inflación sea baja. Porque con una inflación alta, los salarios siempre corren a los precios de atrás. Y por lo tanto lo que sucede es que los salarios van perdiendo poder de compra. Entonces, ese es el compromiso central del gobierno, con el foco puesto en la mejora del salario real de los trabajadores, del ingreso real de los hogares uruguayos, trabajar en los instrumentos para que efectivamente uno pueda concretar y avanzar en ese objetivo. O sea que la desindexación de los salarios no es una discusión saldada para este equipo económico, como por ejemplo sostuvo la senadora Betiana Díaz, aunque apunte a hacerse de manera fragmentada o segmentada o paulatina. Es que, de nuevo, no es una discusión de sí o no, es cómo diseñamos los instrumentos al servicio de ese objetivo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con cada cuánto se hacen los ajustes salariales. Pensemos que hace 20 años se hacían cada 3 meses. Hoy un conjunto de salarios se ajustan una vez al año. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque hoy la inflación es más baja. ¿Cada cuánto se aplican los correctivos? Es decir, ¿se van a eliminar los correctivos? No, no se van a eliminar. Ahora, los correctivos se van a aplicar cada 1 año, cada 2 años. Todas esas son discusiones instrumentales que hacen al nivel y a la forma en que los salarios terminan teniendo una referencia con la inflación, que no se va a perder, sino que la idea es poder diseñarla de forma tal que contribuyan a ese objetivo central de mejora del salario. La discusión obviamente no está saldada porque, entre otras cosas, los lineamientos de cara del Consejo, de las negociaciones en los consejos salarios, todavía ni siquiera ha empezado. Y por lo tanto, todos estos temas van a terminar, siendo definidos cuando se presenten los lineamientos, que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social van a presentar para la próxima ronda de negociaciones salariales. El Frente Amplio ha sido muy crítico desde el principio de la administración anterior con la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de eliminar los 2 puntos de descuento para las compras, de descuento del IVA para las compras con tarjeta de débito. Estuvo sobre la mesa durante toda la gestión. Lo que quiero preguntarte es si el Frente Amplio va a volver atrás con eso y va a volver a devolver los 4 puntos. Bueno, eso estuvo, sí, en discusiones en los 5 años pasados, entre otras cosas por aquella vieja discusión de si se habían aumentado impuestos o no, y que claramente desde el Frente Amplio se sostenía que esta reducción, esta eliminación de la devolución de los 2 puntos de IVA implicaba un aumento de impuestos. Pongo una nota al pie de eso. Decían que implicaba un aumento de impuestos, entre otras cosas, porque si bien la lógica inicial del programa de inclusión financiera implicaba dejar de devolver esos 2, 4 puntos, después se había dado marcha atrás esa decisión y ahí iba a quedar como estaba. Y por eso se justificaba que el gobierno de Lacalle Pou los había aumentado. Sí, si vamos a la historia, una pequeña corrección. En realidad no es que el Frente Amplio dio marcha atrás. Es decir, acá hubo la reducción de los puntos de IVA tuvo 2 objetivos diferentes. Inicialmente esto se aprueba en el año 2014, en el marco del programa de inclusión financiera,
con un gobierno que había asumido, el gobierno de José Mujica, con el compromiso de bajar 2 puntos el IVA y que se implementa a través de este mecanismo. Lo que se hace en el marco del programa de inclusión financiera es, para promover la utilización de medio de pago electrónico, dar una reducción adicional, inicialmente de 4 puntos, y ya estaba previsto un cronograma que al año siguiente bajaba a 3 y luego a 2. Eso efectivamente se hizo así, y la rebaja del IVA durante, digamos, en aquel momento llegó a ser de 2 puntos. Lo que sucedió es que en el año 2017, si mal no recuerdo, hubo una decisión, independientemente de esa, de decir, vamos a aumentar la devolución del IVA, pero ya no para promover el uso de los medios de pago electrónico, sino para efectivamente reducir el IVA, y se llevó a 4 puntos. Porque esto muchas veces desde el anterior oficialismo se decía que el Frente ya lo había planteado originalmente así, y en realidad eso fue así, pero después hubo una decisión de decir, esto no tiene nada que ver con la promoción de los medios electrónicos, esto es para bajar efectivamente la carga del IVA en el bolsillo de los trabajadores, de las familias uruguayas. Eso fue lo que se revirtió. Por lo tanto, nosotros vemos con buenos ojos eso, sí, ya digamos, lo comentó el ministro Odone, tenemos que ver en el marco de la situación fiscal que heredamos y de las prioridades de gobierno, bueno, cuando diseñemos el presupuesto, cuáles son las prioridades que vamos a utilizar en ese aspecto. A nosotros nos parece que la rebaja del IVA es un elemento importante porque el IVA es un impuesto que es regresivo. Entonces, si uno tuviera que decir, bueno, existen posibilidades, condiciones de volver a tener los 4 puntos de IVA, sería bueno porque nos implica suavizar un impuesto que tiene una carga regresiva en cuanto a su impacto. Pero tenemos un conjunto de necesidades y una situación fiscal, que era la que comentamos al principio, y cuando tengamos todo el panorama claro y las prioridades, bueno, allí es donde el gobierno colectivamente adoptará una decisión sobre ¿inicialmente es la intención hacerlo? Nosotros vemos con buenos ojos esa alternativa. Intención implica decir, es un camino que vamos a recorrer. Eso lo tenemos que evaluar a la luz del conjunto de acciones que se van a implementar, recursos que sean necesarios destinar a un conjunto de áreas, porque... Pero podría darse que ese aumento de impuestos que tanto criticaron en el periodo pasado lo terminen dejando como está. Veremos. Es decir, hoy no hay una decisión al respecto porque, de nuevo, tenemos que terminar de ver cuál es la situación en que se encuentra el país desde el punto de vista fiscal hoy y discutir colectivamente a nivel del gobierno cuáles son las prioridades. Porque, es decir, aquí yo puedo destinar recursos a una determinada política, por ejemplo, fortalecer la materia de protección social, mejorar la seguridad, la educación, digamos, todo eso implica destinar recursos, o puedo decir, recaudo menos, pero si recaudo menos no voy a poder destinar recursos para aquí. ¿Cómo se termina definiendo ese pool de ingresos y gastos? Es la estrategia presupuestal. En una etapa en la cual nosotros recién asumimos el gobierno, todavía no sabemos exactamente la situación fiscal a cabalidad y por lo tanto no podemos adelantar esas discusiones. Eso lo podremos conversar dentro de algunos meses cuando ya tengamos más claro la orientación de la estrategia presupuestaria. Tenemos que cerrar, pero retomo solo una pregunta que me quedó pendiente sobre la inflación. ¿Es un objetivo de tu equipo económico mantener la inflación dentro del rango meta, que fue uno de los méritos que tuvo el equipo económico de Azucena Arbeleche? Ya lleva casi 2 años cumpliendo ese objetivo, un objetivo que, por cierto, el Frente Amplio en 15 años no pudo cumplir. Bueno, voy por partes. Dale. Hay una pregunta y una afirmación. Empiezo por la afirmación, que es lo último. Bien. Es cierto que durante los 15 años con el Frente Amplio la inflación estuvo en general fuera del rango. No es correcto afirmar que nunca se cumplió porque hubo periodos en los cuales sí la inflación estuvo dentro del rango meta, periodos que llegaron a ser de 1 año en el cual sí la inflación estuvo dentro del rango meta. Eso respecto a la afirmación. Respecto a la pregunta, sin duda el compromiso del gobierno uruguayo, de este equipo económico y en particular del presidente del Banco Central que va a asumir y que lo ha declarado públicamente, es
trabajar firmemente para mantener la inflación, no solo dentro del rango meta, sino trabajar para que Baje. pueda converger al centro del rango meta, que es, en definitiva, el objetivo que se define. O sea, uno pues tiene un rango de tolerancia. Lo que sí es claro es porque nosotros hemos sido críticos, yo en particular he sido crítico en los años anteriores respecto a cómo se implementó la política monetaria durante el gobierno pasado. ¿Por qué? Porque logró avanzar en la reducción de la inflación, que es un dato positivo, es un dato bueno, como yo decía, es una buena noticia para el bolsillo de los hogares en general, pero se hizo sin tener en cuenta los costos que esas decisiones implicaban. En particular, en términos del impacto sobre el tipo de cambio y a través de eso, el impacto sobre la producción y el empleo. Entonces, si la pregunta es, ¿nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hizo este gobierno en los 5 años anteriores, el gobierno anterior en los 5 años anteriores en materia de combate a la inflación? No, lo hubiéramos hecho diferente. ¿Es posible bajar la inflación sin que se lesione el tipo de Ahora, cambio? una vez que el país ya asumió los costos en que incurrió en los 5 años anteriores para llegar a esta situación de baja inflación, lo mejor que puede hacer el gobierno es dar una señal clara y un compromiso firme de que va a trabajar para mantener la inflación en estos niveles reducidos. Porque eso es una buena cosa para el país. Lo que vamos a cuidar es que el manejo de la política monetaria no siga generando, no siga profundizando los problemas que en estos últimos 5 años sí provocó. Tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntar a propósito de la caja de profesionales, porque es una de las urgencias que tiene el Ministerio de Economía en este momento. Se habló de que se va a presentar en el correr de los próximos 60 días un proyecto de ley para atender la situación de la caja, que básicamente se quedaría sin dinero para pagar sus obligaciones. Mínimamente, ¿en qué tipo de soluciones están pensando? Porque hay varias ideas desplegadas arriba de la mesa sobre cómo se podría encarar este asunto. ¿Qué posiciones tienen? A ver, lo que es claro es que esto requiere una solución legal en el muy corto plazo, porque las finanzas de la caja así lo requieren. Que implica poner dinero. Y los criterios de construcción de la salida de este problema de la caja es lo que estamos trabajando, tratando de generar los mayores consensos posibles para poder avanzar en una solución. En general, cuando uno está trabajando en esa línea, no es bueno estar haciendo anuncios, porque en definitiva, si yo estoy anunciando lo que vamos a hacer, esas instancias de intercambio y negociación carecen un poco de sentido. Por lo tanto, yo prefiero no entrar en los detalles, pero sí decir que el criterio que el Frente Amplio ha mantenido durante la discusión de todos estos temas en el pasado implicaba que la solución a estos problemas debía pasar por el aporte de todos en la búsqueda de una solución. ¿Qué quiere decir el aporte de todos? De todos los actores involucrados. Ese todos, ahí va, porque todos los actores involucrados puede ser un conjunto más grande o más chico según... porque parte de la pregunta es si no van a tener que pagar todos por los problemas de financiamiento que tiene la caja de profesionales. Todos que los uruguayos. Claro, todos los uruguayos por la caja de profesionales que involucra solo a los uruguayos. O si son todos los actores, son activos y pasivos de la caja de profesionales. Bueno, ya el proyecto que presentó el gobierno anterior implicaba una solución que tenía aportes de los pasivos, aportes de los activos y aportes del Estado. Por lo tanto, digamos, el gobierno saliente ya había reconocido un diseño de ese tipo. Seguramente la solución pase por una combinación de estos instrumentos, que es sobre lo que estamos trabajando en el diseño. ¿Es posible una salida sin que el Estado se involucre? Bueno, yo creo que algún grado de involucramiento el Estado va a tener. ¿Y es justo eso? Ya lo ha dicho el ministro Donner recientemente. Es decir, nuestra función es tratar de que ese grado de involucramiento desde el punto de vista del aporte de dinero sea el menor posible. Pero sea el menor posible puede significar mucho dinero, aunque sea el menor posible también, ¿no? Y ahí está si corresponde, digamos, si es prudente, si es justo que todos los uruguayos financien eso. Bueno, aquí lo que tenemos es una situación que se ha generado, ¿no? Y que hoy, digamos, si uno no actúa, lo que está en riesgo es el pago de las jubilaciones. Y por lo tanto, el compromiso que como Estado, como gobierno, como Estado, pero como sociedad,
tenemos es buscar la solución para que efectivamente esa situación se resuelva. Sí. Y por lo tanto, nuestro compromiso es trabajar para alcanzar la mejor solución. Y no queremos adelantar cosas que en definitiva puedan generar dificultades en el proceso de negociación, que todos estos procesos de negociación son complejos. Pruebo a ver si saco algo en relación a este asunto. Una de las medidas que han propuesto desde la Caja de Profesionales es que el IAS que se paga, en vez de ir hacia el Banco de Previsión Social, termine yendo a Caja de Profesionales, el IAS que pagan los jubilados por Caja de Profesionales. ¿Para ustedes eso es algo que está dentro de las negociaciones o es algo que ya tienen definido que no quieren hacer? En nuestra opinión no es un camino que sea aconsejable recorrer. Entre otras cosas porque no es decir, lo que yo le saco al BPS, digamos, lo que yo le doy a la caja se lo estoy sacando al BPS y por lo tanto, es decir, esa plata la está aportando indirectamente el Estado. Por lo tanto, es decir, lo que tenemos que discutir es cuál es el diseño y la forma en que podemos encontrar la mejor solución. Pero entiendo que esa solución no es la más adecuada. No les parece el camino a recorrer. Otro punto que se ha planteado es tratar de ampliar la base de activos, incorporando poblaciones, ya sea, por ejemplo, profesionales que están en situación de dependencia en otros lugares. Ese tipo de soluciones, de ampliar la base de activos de la Caja de Profesionales, que tiene una buena relación activos-pasivos, ¿sería parte de los caminos a recorrer? ¿Es algo que ya tienen definido si seguir o no? Yo creo que una de las ventajas que tuvo la reforma de la Seguridad Social del periodo pasado, que también yo no he tenido problema en reconocerlo en los años anteriores, tiene que ver con la construcción de un sistema previsional común. ¿Qué implica esto? Es decir, que hoy tenemos diseñado un marco legal, digamos, que regula el funcionamiento de la Seguridad Social, que lleva a que dentro de X años, porque hay un periodo de transición, todos vamos a estar bajo un mismo sistema previsional. ¿Qué implica esto? Es decir, que todos vamos a tener los mismos derechos o que estamos tendiendo a tener los mismos derechos. Eliminando la situación que tenemos hoy en la cual, dependiendo de la caja en la cual yo aporte, tengo un tratamiento más favorable o menos favorable. Por lo tanto, en la medida que el camino es la convergencia a un sistema previsional común, no parece razonable pensar que soluciones de este tipo sean una contribución a la resolución del problema de fondo. Martín Valcorba, muchísimas gracias por estos minutos. Suerte en lo que se viene. Muchas gracias a ustedes Muchas gracias. Y a las órdenes, como siempre. Muy amable. Hacemos...